por aquí Andrea Díaz, Mariana Ramírez y Grecia Bedoya. Un placer tenerlas nuevamente en nuestro primer episodio de la segunda temporada. ¡Qué increíble! Bienvenidos. Por supuesto todos. que necesitamos darle las gracias por este acompañamiento que tuvimos, la receptividad que tuvimos en nuestra primera temporada. Fue una temporada maravillosa. Que nos sorprendió. Sí, que además pudimos compartir con personas maravillosas, ¿verdad? Con especialistas, en este caso del área de la oftalmología, pero pues no significa que solamente nos vamos a quedar con el área de la oftalmología, sino que vamos a poder en esta temporada tener a otras personas, no solamente oftalmólogos. Gracias a todos los que nos acompañaron, los que dejaron sus comentarios, los que nos impulsaron a seguir creciendo y bueno, que gracias a ustedes estamos aquí en esta segunda temporada. Sí, sus mensajes maravillosos. Esto está creciendo de una forma muy rápida. La vibra es demasiado buena. Pensábamos que iba a ser así y aún así estamos gratamente sorprendidas porque en poco tiempo pues estamos con cambios muy positivos. Y de hecho, como pueden ver, hoy les vamos a hablar de una nueva alianza que agradecemos profundamente porque viene de la mano de una empresa con una trayectoria muy valiosa en el campo de la oftalmología en Venezuela, conocido por muchas de las personas del gremio. Para quienes no la conocen, pues les anunciamos que ACM Venezuela va a estar acompañando esta segunda temporada de Oftalmoverso porque como nosotras y nosotras como ellos, creemos en el país, en los jóvenes, en los médicos, en el crecimiento, en la formación y wow, los valores comunes de esta unión es increíble. Maravillosos. Impulsar Totalmente. gente, crecer. Incluso una de las cosas que queremos decirles es que tenemos muchas sorpresas para nuestros nuevos episodios, así que quédense hasta el final para que vean lo que viene. El episodio de hoy va a hablar sobre retos médicos, aquellos casos que desafían la ciencia, casos complejos, que lo pueden tener médicos súper especializados con años de experiencia como el recién graduado. Así Sí, que este tema es muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de casos, creo que todos en el área de la medicina, bueno, en líneas generales en la vida vamos a tener dificultades, ¿no? Nos vamos a presentar con situaciones en las que es de difícil manejo. Pero creo yo que sobre todo en especialidades o carreras como las de nosotros, que es medicina, en donde lo que tratas es un paciente, a un ser humano, a otro, y es ese problema el que tienes que tratar, hay momentos difíciles, ¿no? Porque hay muchas cosas que se escapan de las manos de uno, hay muchas cosas que están descritas y hay otras que no tanto. Y bueno, creo que también incluso pudiésemos tocar o abordar el tema de las complicaciones, que eso creo que es un tema bien interesante, ya sea para el médico, por supuesto, pero también para pacientes, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Totalmente. Fíjate que yo hice una maestría en gerencia de hospitales y dentro de esto había un tema maravilloso. De hecho, lo dejé guardado para releerlo. Y es que hablaba de que cuando hay una complicación hay varias víctimas, perdón. Y por fin le encontré nombre a lo que transitamos cuando tenemos una complicación. Es que la primera víctima ciertamente es el paciente, pero la segunda víctima es el médico. Total. bueno, y aquí es muy importante no quedarse con el caso. A veces por temor al que dirán, o bueno, yo tuve la culpa, no quiero que nadie se entere, Claro. no compartimos qué es lo que está pasando. Y muchas veces ignoramos cuál puede ser la solución, sobre todo cuando estamos empezando. Sí. Y hay muchas cosas que también ignoramos de otras ramas. Entonces, Sí, pues aquí el manejo multidisciplinario es básico. Yo pienso que hay cosas fundamentales. La primera es dejar a un lado el ego, ¿no? Yo siempre se lo digo a los residentes con los que tengo contacto, pero también a los estudiantes de medicina. Yo creo que es imposible nosotros saber todo. Y entre más tú te vas especializando, incluso se los digo, y quienes me estén viendo saben que es así, cuando una persona te habla con tanta confianza y está iniciando, hay que temerle a las cosas porque por lo menos en el área de la medicina hay tanto conocimiento, o sea, es tanto, incluso llega a ser abrumador, que es mentira que te lo sabes todo, ¿no? Claro. Entonces, lo primero es entender desde la humildad, creo yo, que uno tiene un conocimiento hasta un punto, ¿no? Por lo tanto, hacer equipo y tener gente a tu alrededor con la que tú hagas equipo
que puedan servir de orientadores, de mentores, es fundamental. Sí. Si tú te aíslas y te quedas solo, esos casos en los que tú realmente no vas a saber qué hacer, que está bien no saber qué hacer, no vas a tener a quien presentárselos que quizás te pueda dar una Y luz, también ¿no? está bien decírselo al paciente. Totalmente. También está bien comunicar al paciente. Mira, tienes un cuadro, pues inicialmente esta es mi impresión, este es el tratamiento indicado para abordarlo, pero no has evolucionado de tal manera, necesitamos Total. una interconsulta, un subespecialista, otra opinión. Oye, incluso el hecho de, por lo menos aquí lo hacemos mucho en donde yo trabajo, que es una unidad oftalmológica, solamente es de oftalmología, pues tenemos consultorios uno al lado de los otros. Y la verdad es que estamos muy acostumbrados a, un momentico, ya va, me acerco al otro especialista, porfa, ¿me puedes ver a este paciente que necesito, a ver, dame tu opinión, ¿sabes? Porque, bueno, yo quiero estar totalmente segura de que mi Claro. paciente va a tener lo mejor, ¿no? Y a O veces sea, no sucede solo en oftalmología. Por lo general, esta carrera es subestimada por otras carreras. Entonces necesitamos también como esa interconexión y que los demás nos comprendan y quieran trabajar con nosotros. Tuvimos un caso en particular de una paciente con un antecedente de un SEA de mama hace más de 15 años, que estaba totalmente sana, libre de enfermedad en los últimos 10 años de controles periódicos. Ella acudió al oftalmólogo porque no tenía buena visión por un ojo y en la retina tenía una lesión tumoral. Les recordamos que nuestro podcast llega a ustedes gracias a ACM Venezuela, equipos médicos de alta tecnología y soporte técnico autorizado. Pero las características de esa lesión parecían metastásicas. En ese transitar de una segunda opinión, de vamos a hacerte un examen, vamos a hacer tu PET scan, pasó un año donde la paciente sí tenía una metástasis. Sí. Entonces es tiempo valiosísimo para ella, para su vida, para nosotros, que a veces sentimos frustración de, mira, o sea, te estoy diciendo, créeme, o vamos a reunirnos, sentémonos a hablar, pero no me desestimes tan rápido. Claro. Sí, yo creo que eso debe quedar como lección, por lo menos para quienes nos estén escuchando, que sabemos que son muchos estudiantes de medicina, que son residentes. Entre médicos muchas veces nos entendemos y el hecho de llamar al otro especialista, bueno, pero si quiere lo pone en contacto, y porque a veces el mismo paciente es el que pasa la información, desconoce algunas cosas, como es lógico, porque no sabe ni siquiera cómo transmitirla. Pone o quita palabras. Exactamente, Cambia que- todo que- el que contexto son- de lo que quisiste decir. Sí. Entonces, que son cosas que parecen muy tontas, Ujú. pero que al final realmente Fíjate marcan que la diferencia. Algo ¿no? de los médicos mayores que a mí me gusta mucho es que su forma de hacer los informes médicos. Cero cuadriculado. Ellos son, hola, buenos días, colegas, ¿cómo está? Estoy recibiendo a su paciente que me está diciendo que le duele mucho. O sea, son muy literales, son muy detallistas. Y entonces, en esa forma de comunicar hay mucho más detalle. Claro. Mucho Así es. más detalle. Es buenísimo cuando tienes ese tipo de comunicación. Mira, y es que de verdad ayuda. No es lo mismo que tú envías un informe con diagnóstico, plan de Eso, tratamiento. eso. O sea, tú A dejas que envíes parado en la esas nada. cartas. Exacto. Es como que estuviesen Sí. relatando la Es historia. como si- Mira, hicimos esto, pasó esto en tal Ujú, fecha. ujú. Ahí Sí. ya tú orientas. O Sí, sea, sí, ¿qué sí, sí, podemos Sí, hacer? total. Sí, nosotros Y- mismos incluso A ver veces si es corregimos nuestra fastidioso. forma de hacerlo. O sea, a veces uno es más dice, largo, claro. sí, es más largo, es más tiempo, es fastidioso y uno dice, ay, tengo más trabajo, me está quitando tiempo, pero la verdad estás ganando. Sí. Así es. Yo quiero rescatar lo que dijiste de informar también al paciente, ¿no? Porque tú dices, bueno, también en los casos complicados, ojo, dos cosas. Lo primero es decirle al paciente, cuando tú dices, yo necesito o me gustaría que otra persona vea el caso, porque bueno, yo llego hasta aquí porque me ha pasado. Cuando uno está recién graduado, uno tiene que saber sus límites. Yo pienso que eso es valiosísimo y yo también se lo Y digo a cuando los no también, estudiantes. porque Cuando tú no nos también. contabas que los Sí, en líneas doctores, generales, claro. siendo uno de los médicos del grupo médico con más experiencia en este país, se interconsultan entre ellos. Claro. Total. Entonces, Nunca pero, entran solos a cirugía, nunca planifican Claro, ellos se solos, apoyan ellos- entre ellos. pero es lo que yo digo, es el hecho de informárselo al paciente, es el hecho de, mira, yo he tenido casos en los que realmente son casos muy complejos de cirugía, que yo estoy clara
que yo no soy la persona adecuada. Sí, claro. Porque la persona adecuada para operar esos casos muy complejos es otra persona que puede formar parte del equipo con el que yo estoy, Sí. pero igual tengo que informárselo al paciente. Este caso en particular no debe ser operado, sino con unas manos con muchos años de experiencia. Tal cual, tal o cual. incluso pasa mucho aquí, por lo menos aquí en el país, donde hay ojos que deben ser operados con los mejores insumos que se puedan, porque son ojos únicos, que son ojos difíciles. Toda esa información al paciente hay que dársela, ¿no? Yo pienso Claro. que es importante. También es muy importante que cuando todo sale bien, Ajá. el paciente es, bueno, gracias a Dios y a la Virgen y al doctor, Ujú. pero cuando algo sale mal, la culpa no es de Dios ni de la Virgen, es del doctor. Sí. Entonces, Bueno, aunque hay casos de casos, ¿no? Claro. Ay, hay casos de pero casos. fíjense que ahí es donde yo creo que es importante llegar quizás en este mismo episodio, ¿no? Hablar de las complicaciones. ¿Cómo lidiar con las complicaciones? Porque yo creo que la diferencia entre un médico y otro es la manera en cómo lidian con las complicaciones Claro. con su paciente. Sí, porque una cosa es que el paciente ya venga con un cuadro complejo. Claro. Y otra cosa es que el paciente se complique en el transitar de su proceso. Que además Que puede perfectamente pasar. puede pasar. Claro. Mira, yo tengo una manera de explicarle al paciente, eso lo tomé de mi padre, por cierto, porque así se lo dice y ya de verdad que yo lo agarré y es una manera muy buena de explicarlo. Yo le digo al paciente, si nosotros nos ponemos a pensar todo lo que puede pasar, si nosotros salimos de nuestras casas, Yo nosotros digo no eso. saldríamos. Yo también porque digo eso. una vez que tú sales te pueden atropellar, Es un riesgo, te puede- eso. o sea, todo te puede pasar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, al conocer lo que puede pasar, hay ciertas cosas que tú puedes prevenir. Entonces, como tú sabes que en la calle te pueden atropellar, tú miras hacia los dos lados antes de cruzar la calle, ¿ok? Ejemplo. Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si tú vas a una cirugía, por ejemplo, siempre hay un riesgo. Claro, Hay riesgo que implícito. no depende ni siquiera de nosotros, depende incluso a veces de la evolución de los pacientes. Y también a veces pasan cosas. O sea, Sí, claro. Eso hay que decirlo. Yo al paciente como se la los vida digo, misma, ¿no? Pero es que O tú eres sea, un ser humano y yo también. Yo al claro. paciente sí se los digo, claro. entonces uno trata de controlar lo más que uno pueda. De ahí está un buen preoperatorio, una buena hablada con el paciente, incluso dentro de quirófano tratar de tener todas las normas que se pueda para tratar de controlar lo que está en nuestras manos, pero siempre va a haber un porcentaje Claro. que tú no vas a poder controlar. Y yo también se lo digo a los residentes y le digo, la única persona que no tiene complicaciones es el que no opera. Claro. ¿Por qué? Porque es que es como la vida misma. ¿Quién puede vivir? Todos quisiéramos vivir sin problemas, pero es que los problemas existen. Y el O sea, es que paciente eso no- complicado agradece mucho el acompañamiento. Ahí es donde No voy. sentirse solo. O sea, Claro, a veces totalmente. llegó el paciente complicado, llega el momento en que tú no lo quieres ver porque sabes que no tienes nada que hacer, porque no estás echando para adelante, porque te estás frustrando y quisieras no verlo, pero es que existe y está ahí. Y va a tu consulta para que tú le tranquilices. Y ahí es lo que dice André y nos diferenciamos en si tienes la interés de enfrentarlo. Claro. De darle el ánimo que necesita, porque además, entonces, ante la presencia de una complicación, el paciente no necesita peor ánimo, el paciente necesita apoyo, optimismo. Totalmente. Todo Todo el efecto psicológico Sí, que mucho hay detrás de eso acompañamiento. y la red, claro. que Y, está. y al final, pase lo que pase, si tú fuiste el mejor médico que pudiste haber sido, ese paciente va a estar agradecido contigo. Total, Sí. sí, total. Bueno, Y uno lo siente. Esas son cosas que se sienten. Yo pienso que son Pero cosas es que finalmente nosotros también podríamos ser pacientes. ¿Qué pasa si nos sometemos a un procedimiento y tenemos una complicación y el médico responsablemente, yo se lo digo a los pacientes en la consulta preoperatoria, mira, si sucede algo, mi responsabilidad va a ser decírtelo, Claro. no ocultártelo, claro, decírtelo. Totalmente. Puede ser que la resolvamos dentro del quirófano y tú ni te enteres Ujú. y a efectos prácticos ni lo notes, pero yo tengo que comunicarlo. Claro, Esa es mi totalmente. responsabilidad. Total. Pero ¿y si nosotros somos el paciente? Y el doctor se acerca y te dice, bueno, mira, hicimos el mejor procedimiento posible, finalmente todos trabajamos para que todo salga lo mejor posible. Así es. Porque si nosotros realmente quisiéramos hacer daño, no estaríamos en una carrera Es de nuestro principio. miren, 15 años. Yo pienso que eso es muy importante. Quizás este puede ser un mensaje muy valioso para los pacientes, quizás también, ¿no? Porque yo pienso que yo dudo mucho, entiendo ya ahorita en estas alturas de la vida. Claro, que- hay que- casos aterradores, que ¿no? puede existir que no, pero yo dudo mucho que exista un médico que quiera generarle un daño al paciente. A alguien, claro. Que quiera generarle una complicación al paciente, porque es que eso es una situación en la que nadie quiere estar sometido, eso es Claro. un estrés muy fuerte. Claro. Somos humanos y si a ti no te está saliendo bien tu trabajo
pues uno se siente mal. Muy mal. Más aún si pone en riesgo un sentido como es la visión o en la vida, ¿ok? Claro. Entonces yo dudo mucho que haya un médico que adrede o a propósito Claro. quiera hacerles un paciente. Sí. Entonces yo creo que eso es lo primero que el paciente debe entender, Claro. ¿no? Por supuesto está, y entiendo también que está el hecho de que como también somos humanos, no todo el mundo afronta Las esa situaciones de la misma complicación manera, de la claro. misma manera. Y yo entiendo, porque lo sé, que hay médicos que se alejan del paciente, lo abandonan, y eso es lo que al paciente muchas veces le genera Juzga, rabia. claro. Que creo yo que ahí es donde uno tiene que estar muy atento para llevarlo de la mano, afrontarlo. Mira, se complicó, no podemos hacer otra cosa. Vamos que juntos porque es enfrentarlo. una complicación tuya y mía. O sea, somos los dos. La pues. gran mayoría va a tener aceptación para eso. Va a Sí, existir el paciente claro. que no lo va a perdonar nunca y Sí. no está mal. Pero mientras tú sientas que estás haciendo lo que es Sí. correcto, pues Pero, puedes estar pero, tranquilo. pero ¿qué cantidad de pacientes son esas? Mira, los pacientes son... La gente dice que los médicos venezolanos somos los mejores médicos del mundo. Pero es que el paciente es el mejor paciente del mundo. Y una vez más, Oftalmoverso llega a ustedes gracias a la tienda del residente, alta calidad, bajos costos, todo en productos para médicos, para medicina general y estudiantes de oftalmología. Sí. Son pacientes que son, ellos son comprensivos. Nuestros pacientes son muy nobles. Sí, sí, Claro, sí, sí, son sumamente sí. nobles. Entonces, yo les digo, mira, o sea, tú vas a ir acompañadito por mí, nos vamos a estar juntitos en esto y vamos a Tratamos mejorar de los dos y salir, vamos a, sí, sentir, vamos a tratamos salir de adelante. de esto totalmente. Yo con eso tengo una experiencia buenísima que hace como, no sé, 4 años, 5 años, cuando empecé a ejercer, no, quizás un poco menos, 4, tal vez 4 o 3. Bueno, había tenido unas complicaciones, no solo mías, porque, bueno, cuando trabajas en equipo, pues, obviamente sí, claro, lidias es con un todo. equipo, pues claro. No solamente es el paciente que se complica, sino el que ya llega complicado. Bueno, todo eso nos va generando a nosotros estrés. O sea, nosotros no podemos evitar sentirnos mal por el paciente, hasta por el que no consigue la gota. O sea, Sí, y todo, nada todo. tiene que ver con nosotros, ¿no? Sí. Bueno, ya yo estaba como muy abrumada. Yo estaba como muy abrumada con el tema de los pacientes, de las cosas, de las situaciones, de las historias de mis compañeros, de mis cercanos, y se me complicó un paciente. Se me complicó un paciente. Que bueno, gracias a la tecnología le dije, vente ya al hospital, ya. Cuando me senté en la lámpara lo vi, supe que era una complicación grave. No pude contener la emoción. Te pusiste a llorar. No, pero me senté en la silla y quedé con la cabeza abajo y me quedé viendo a un punto fijo. Y el paciente se paró, me puso la mano en el hombro y me dijo, Grecia, tranquila, de esto vamos a salir. Imagínate tú. El paciente se llama Henry. Saludos, Henry. Henry hasta el sol de hoy. Ajá. Me pone un mensaje de, hola, buenos días, Grecia, ¿cómo estás? Yo lo adoro, ha sido mi paciente por los 3, 4 años que tenemos en adelante. Salimos de la complicación, el paciente tiene el mejor resultado posible gracias a un paciente que está 20-20, pero somos humanos. Totalmente. Somos humanos. Sí, total. Yo pienso que es eso, es también entender que a medida que va pasando el tiempo, pues vas sabiendo un poquito lidiar mejor con las cosas, pero hay Sí. que tener mucho cuidado porque te vas acostumbrando también a algunos eventos y no por pasar el tiempo y por acostumbrarte Sí. a cosas puedes cambiar, ¿no? Y desensibilizarte. Creo Sí. que hay que tener mucho cuidado porque también por ser humanos hay muchas personas que para evitar que se afecte tanto se desensibilizan. Y es como que tu Sí. problema es tu problema y el mío es el mío porque Y yo hasta además, aquí llegué, ¿no? Cuidar los detallitos que, claro, no tienen que ver con nosotros, de repente con la situación externa, y entonces, bueno, es que tiene el tratamiento incompleto y estamos acostumbrados a que como ese medicamento no se consigue, bueno, no, o sea, tenemos que tratar de hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer y Claro, hacerlas que se correctamente, haga cuidando lo eso. mejor posible. Claro, esos pequeños detallitos, porque a veces esos pequeños detallitos son la diferencia. Mira, la clave está, creo yo, en mi corto tiempo de vida, y más en esta parte, es no saltarse el sistema, ¿no? Nosotros generalmente creamos sistemas para evitar errores. Y tú a veces, por querer ayudar a algún paciente, te brincas ese sistema. O bueno, Ay, porque lo haces tantas señores. veces repetidas que crees que Por ejemplo, puedes... nosotros en oftalmología, No para lo más podemos, básico no que es una podemos. catarata, si el paciente llega a la cirugía y se acuesta en la camilla, tiene blefaritis, no lo operes. Ajá. Sí, total. Ese paciente se va a operar contigo hoy, en 2 meses, en 15 días. Pero lo que vas a ahorrar. Exacto. Eso, Sí, eso, totalmente. excelente Algo- ejemplo. Algo tan básico Algo como tan eso. básico como eso. El paciente tiene la tensión alta. Ya intentaste, ya todo este solo lo intentó.
Sí. no lo operes. Entonces es como caer en el hecho de, bueno, pero a lo mejor otro paciente que tenía la tensión alta y también se resolvió, pero Sí, sí, No, sí. no, no. Pero yo sí creo. No tentar, no tentar, Sí, ¿no? eso te iba a decir, pero yo sí creo que uno tiene un instinto. Y cuando hay algo que te hace dudar, Escúchalo. sí, yo pienso que cuando hay algo que te hace dudar, tú ya dudaste, ya, frena, ya. Es preferible en otra oportunidad, ¿no? Yo sí creo en eso. claro. Pero también he tenido, si hablamos de casos complejos de complicaciones y todo, oye, también he tenido unos casos en donde yo digo, de verdad, más allá de cualquier creencia, aquí hubo una mano superior que puso su visión allí y dijo, esto lo vamos a mejorar. Porque no hay explicación alguna de cómo el resultado pudo haber sido como ese. Tan Incluso bueno. yo me acuerdo que a mí alguna vez me han preguntado, ¿tú crees en los milagros? Y oye, yo digo que siendo médico es difícil no creer en ellos porque yo creo que uno los vive realmente. Tú dices, ¿cómo pasó esto que pasó? No tiene explicación. Es que sin hablar de enfermedad, sencillamente es perfecto. O sea, el cuerpo humano, el ojo, es algo que tiene que estar hecho por un ser tan superior. O sea, es que es mucha perfección, mucha Tú sabes que perfección. yo tengo un caso en particular que incluso fue un caso que nosotros publicamos. Vamos a poner el link para que ellos visiten esa publicación, que me gustaría que vieran la imagen de ese ojo. Que además te felicitamos porque fue una publicación Sí. en... sí. Wow, Sí, gracias. Cuéntanos de esa La revista publicación. Argentina, ¿ok? Sí, una muy buena experiencia, de verdad que sí, muy agradable, pero sobre todo porque te das cuenta de que no logras nada sin el apoyo de otras personas, ¿no? Ujú, Entonces, fue un trabajo muy en equipo. fue un trabajo muy en equipo aquí. Agradezco públicamente a la doctora Carla Rojas, por supuesto, ella está conmigo en todo. A la doctora Joana Paredes, que ella fue con las que hicimos el trabajo, el residente de Y, tercer año. eso te ella iba a es decir. residente. Ella está es la gra- residente. Sí, ella está a punto de graduarse Te iba a decir, ahorita. sé que había una residente. Quizás, Qué bueno. no sé cuándo saldrá esto, pero no sé si ella va a estar graduada cuando salgamos. Pero, y bueno, por supuesto, oye, como nos recibieron el trabajo y todo en Argentina, el apoyo que nos dieron y esa apertura fue La maravillosa. guía. Entonces, sí, yo pienso que sin las personas no somos nada, ¿no? Los argentinos son un amor. Sí, y Además. entonces, bueno, resulta que este caso, ¿ok? Que jamás lo voy a olvidar, y incluso la paciente, ella me escribió cuando vio el caso, doctor, ese es mi caso, soy yo, ya sabe, ¿no? Fue un paciente de un trauma ocular, pues los que me conocen ya saben que yo amo los traumas oculares, resolverlos me parece maravilloso, de verdad que me gusta sobre todo por ver esos resultados finales, Sí. cómo algo roto se puede reparar, creo que es eso, ya creo que encontré hace poco en una clase, dije, no sé por qué me gustan tanto, pero en este instante diciéndolo creo que puedo definir por qué. Bueno, y oye, es un ojo que si tú ves la foto, tú no entiendes cómo ese paciente ve. Eso viendo la foto, viendo la imagen. Imagínate tú cuando yo entré a operar y ahí la anatomía, no había manera de identificarlo. Y realmente yo se lo dije a la residente que operó conmigo, que fue Joana, le dije, mira, yo aquí reparé, entré los instrumentos y cuando yo vi que yo no veía nada, yo salí y dije, nada. Que sea lo que Dios quiera. No, sí, ya, esto no va a haber, yo dije, esto no va a haber vuelta atrás, pero yo he aprendido algo. Ojo con esto. Yo he aprendido algo. Uno no tiene la última palabra. No. Entonces va muy, muy relacionado con esto que estamos hablando. Yo se lo digo al paciente. Yo le digo al paciente, yo diría que el resultado va a ser así, pero como yo no tengo la última palabra, vamos a ver la evolución, ¿no? Y así fue. Resulta que llega la paciente, se le dice al día siguiente, bueno, que es un pronóstico reservado, realmente no había nada que hacer, creíamos nosotros, y resulta que la paciente actualmente está en 20-40. Ay, qué bendición. O sea, si Ah, lo sí, normal- claro. El caso lo publicas con eso. Sí. Para los que no saben, 2040 es una muy buena Sí, visión. a eso voy. Si la visión, la mejor visión es 20-20 y la peor visión en cuanto a identificar letras es 20-400, ella está en 20-40. Muy cerca del 2020. Muy cerca del 2020. Entonces es una cosa maravillosa. Evidentemente cuando tuvimos ese caso, ahí entonces tú preguntas, ¿es porque, bueno, es la ciencia la que actúa o hay algo más? Bueno, gracias a Dios pudimos tener contacto con el doctor Rodrigo de Argentina,
mi agradecimiento eterno con él lo sabe. Yo leía sus correos que él me mandaba y yo no soy llorona, realmente no soy llorona, pero últimamente con el tiempo me he puesto emocionada. Qué terrorífico. No eres Mariana. Qué no, cero. No, cero. No seas mala Pero con bueno, Mariana porque llora. No, para nada. Bueno, yo leía sus correos y era así como así, y la emoción Qué que yo emoción, sentía, no, la manera en como él claro. nos ayudó, de verdad, el agradecimiento eterno. Y fue un caso Ujú. que es de esos que tú dices, bueno, ok, lo publicamos, científicamente se publica, bueno, como un trauma ocular, que se resuelve, no sé qué, pero ahí entonces tú te preguntas, ¿hay algo más que interviene en esto? Definitivamente ayuda divina. Sí. Yo estoy bueno, estamos en celebración en Venezuela, tenemos un nuevo santo, San José Gregorio Hernández, que el caso del milagro del doctor José Gregorio Hernández es maravilloso, no sé si han tenido la oportunidad de escucharlo. No, yo más o menos he sabido, no sé si cuentas un poquito, porque yo he escuchado algo que estaban conversando, pero la verdad no Es conozco. una niña de Apure, ¿no? Guárico. De Guárico. Ok, una niña tuvo una herida por arma de fuego a nivel Termina en Apure porque... craneal. La niña la transportaron hasta en Curiara, o sea, a caballo, a pie, porque es de una zona rural. y muy, muy lejos del hospital. Duraron 2 días para operarla y lo que hicieron fue a control de daños. Así como en tu Ujú, ojito, ujú, bueno, ujú. lo mismo pero a nivel cerebral. Y la niña 2 semanas después estaba perfecta. Ni un poquito de déficit neurológico, motor, nada, cero, como que nada hubiese pasado. Y ese fue el último caso que como que a él le dio la Sí, beatificación. finalmente pudieron demostrar que, a ver, no había mucho que hacer, No. médicamente no se hizo mucho para que ella estuviera así. Sí, total, a mí me pasó lo mismo. Realmente yo cerré el ojo. Yo no hice otra cosa. Yo realmente, habría que preguntarle a la paciente Si le pidió a claro, alguien, si le o si pidió su a alguien, familiar bueno, le pidió a alguien. Ustedes han tenido Epa, qué pacientes chévere. que Nexi. entran, yo tengo mis pacientes son un amor. Hace poco publiqué una foto en el Instagram, entran con la estampita metida en el gorrito quirúrgico. Sí, yo los Ah, tengo. bueno. o en Yo la se las mano, dejo. bien Claro, apretada. claro. Yo se las dejo. Me encanta, claro, a mí me total. encanta. Se los respeto. Ellos a veces quieren hacer una oración antes de la cirugía, también los También, dejo. yo también Yo por mi creo- parte, claro, soy creyente, pero bueno, cada paciente tiene Sí. su... Sí, ese es un tema interesante allí que no voy a caer hoy, pero No. totalmente, No, claro, totalmente cada quien tiene su creyente creencia sí, y- sí, claro, exacto. sí, sí. No es estoy de necesario, no es acuerdo. necesario, exacto. Pero bueno, yo pienso que en todo caso, ¿qué opinan ustedes? Porque nos gustaría también saber, ¿no? Si ustedes tienen algún caso excepcional, ponerlo y etiquetarnos, ¿no? En los comentarios incluso de YouTube. En YouTube tenemos comentarios y nos Sí, comentan claro. y que nos gusta mucho Y a veces la escucharlos, versión es ¿no? del mismo Leerlos. paciente, como el mismo paciente Sí. cuenta cómo supera Bueno. sus propias Si eres experiencias. Totalmente. paciente, también te invitamos a que nos dejes tu comentario. Yo sé que tenemos por ahí algunos muy queridos. Ay, sí, Que- adorados. Son muy adorados. Y ojo, y al residente también, ¿no? Hablando también de lidiar con complicaciones. ¿Cómo han lidiado con complicaciones? Bueno, yo no recuerdo alguna complicación que me haya marcado como tal. Gracias a Dios que no. Sí, yo sí. Yo también. Ay, cuando hice cirugía general, cirugía es... Bueno. Sí. Bueno, sí puedo recordar una ahorita. Sin embargo, es un paciente que todavía, incluso lo vi esta semana que pasó, y es un paciente que ya pasó su complicación y está feliz, ¿no? Uy, yo los Pero- admiro. Qué especialidades tan... No es que la nuestra no sea compleja, pero son especialidades increíbles. Bueno, O sea, la nuestra, Sí. tengo una amiga que dice, o sea, si el ojo se enferma o si el ojo no se sana, para mí se me murió mi paciente. Porque bueno, claro, mi ese- prioridad ese- es que sí, el sí, ojo sí. esté La agudeza es perfecto. tu signo vital. Ujú. Pero bueno, Bueno, también hay está cosas que hay que no podemos complicaciones controlar, claro. en otras especialidades que son estados muchísimo más complejos que ameritan UCI, que son pacientes dormidos, inconscientes. Sí. O sea, sí, Sí, hay sus ese- niveles de complejidad. Claro, esa fue una de las razones por las que yo elegí también esta especialidad, ¿sabes? Porque lo que hablamos, el lidiar con el estrés, el lidiar con la persona que al complicarse ya puede perder la vida. No, admiración Ojo. total. Esa gente tiene que tener una forma particular de ser para Sí. poder ejercer en esas especialidades. Sí, total. O sea, yo lo pienso últimamente, por ejemplo, los obstetras. ¡Wow! Ah, Guau, bueno, sí. guau, No. ¡Wow! Mira, la responsabilidad del obstetra me parece Guau. Son 2 increíble. vidas, Son 2 2. vidas, a eso sí. Y son dos Admiración vidas, para los y son dos obstetras, vidas ¿no? que además no es un paciente que está enfermo, es un paciente que realmente está viniendo Sí. por un motivo de alegría, por un motivo de celebración, Una complicación por allí. muchas ansias de una familia entera por recibir un nuevo integrante. O sea,
Es otro oye, contexto. En Sí. este ámbito hay muchas historias. Es otro contexto. Sí, que tocan fuertes, mucho. ¿no? Sí, claro, yo dudo, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero yo dudo que alguien se atreva, porque es que este tema de las Sí, complicaciones sí, es doloroso. es delicado, ¿no? Es Claro. delicado para el médico, es delicado para el paciente. Quizás de esto se trata lo que cuando nosotros iniciamos en el podcast y que dijimos de todas aquellas conversaciones que nadie se atreve a tener, ¿no? Es justamente, es poner en práctica eso. Es realmente decir, bueno, ¿qué Menos no gente. dirías tú, no? Sí. ¿Qué no quisieras tú decir porque es complejo? Y Pero esto bueno, lo es solamente exponemos tocando aquí. lo que es la parte emocional. Obviamente esto tiene una parte legal importantísima que tocar. Que hay algo en eso también importante. A nosotros no nos preparan del todo No para tanto. esa parte legal, ¿verdad? Sí, finalmente O tenemos yo no como... sé si por error, cuando uno es estudiante de medicina, La subestima. la subestima. Subestimas la materia de Sí, medicina legal, puede ser, totalmente, perfectamente. No la totalmente. subestimen. No la, sí, La van a necesitar. no la subestimen porque, bueno, nosotros Aunque nuestro particularmente país es estamos muy- en un muy país... light. Eso, estamos en un país muy Bueno, light con pero es que no es respecto a solamente eso. que es laic, sino que realmente el ejercicio médico, queriendo No es muy ser regulado. modesta, no, pero es que el ejercicio médico aquí es un ejercicio muy honesto. Sí, Sí. se O sea, hace de una realmente manera, los médicos sí. que ejercemos en este país ejercemos por amor al paciente. Sí, Bueno, sí, y sí, es sí. así, entre comillas, light, porque también el paciente es muy agradecido. Sí, pero no es un estamos paciente que está hablando, pendiente de sí, mandar a un pero no médico. estamos hablando de procedimientos multimillonarios de repente Sí. como en otros países en donde, Claro. ¿sabes? No, Exacto, aquí donde vale la pena hacer sí, una no, demanda. no, o sea, hay casos, está este caso estadounidense, ¿no? Era el que le decía a los pacientes que tenían cáncer y no tenían cáncer. Ay, yo no supe de ese caso. Ay, ¿Cómo? Búscalo. creo que tiene hasta una serie, la vamos a buscar y se la dejamos. El que implantaba tráqueas de plástico. Ah, bueno, este es otro, Ay, este es eso otro. es una Ah, no. locura. No, una este que le dice a los locura. Bueno, pacientes que pero tenía entonces- cáncer, activaba las entidades aseguradoras. No puede ser. Claro, eso fue una estafa multimillonaria. No sé si fue un doctor o una doctora. Lo vamos a buscar. lo Pero vamos a ahora buscar. hay un detalle, porque entonces eso se contradice totalmente con lo que yo acabo de decir, o hace nada Pero no diciendo que el médico es muy difícil Pero que es que no quiera estoy hablando de. dañar a Por un eso, por eso paciente. te dije historias aterradoras. De A hecho, eso ahorita voy. también hay una denuncia en Francia Ujú. de un médico por abuso sexual. Ay, Dios, no puedo. Sí. Se me Hay salió la historias- doña. Hay historias, Ay, Dios. hay historias puntuales y aterradoras, pero a ver, esto está muy lejos Sí, de lo que es la claro, generalidad sí, y sí. además, por Ahora- eso es la salvedad. Los pero médicos quiero- en este ajá, país. No, bueno, pero quiero hacer la pregunta. ¿Y entonces qué ocurre? ¿Que es que los médicos en este país no somos así? O sea, bueno, no existen esos casos, o es que no se sabe de esos casos. También hay que tener esa pregunta, porque también hay otros países en donde, como los sistemas legales y las maneras son distintas, pues los detectas, ¿no? Pero, ¿y si aquí pasan cosas que nadie se da cuenta? Sí, Eso también claro. hay que dejarlo allí en el aire, ¿no? Que Claro. puede pasar. Bueno, yo creo que, a ver, nosotros apostar por ser lo mejor que podamos ser, Sí, total. por hacer lo mejor que podamos hacer por el paciente apostar porque su médico está haciendo lo mejor Sí. para ustedes. Las complicaciones existen, por más que nosotros queramos que no sucedan, están Sí, total. descritas, si van a pasar, van a suceder, pero Sí. vamos a ir de la mano juntos y consejo para los muchachos, nunca se queden con algo para ustedes. Siempre hay alguien a quien consultar, alguien que nos puede ayudar a solucionar y esto no va a decir más o menos de ti Ay, de como hecho, profesional. siempre hay gente que te va a consolar diciéndote tranquilo, a mí también me pasó. Ajá, total. Lo vas a superar porque, sobre todo cuando somos cirujanos, retrocedemos mucho en nuestra curva por temor. Así o sea, te es. pasa una complicación, te asustas y no quieres continuar. Así es. Eso Eso nos pasa a todos. Gracias a Entonces, Dios, sí. lo importante es entender eso, ¿no? No Sí, eres sí, el sí. único que lo está viviendo, nos está pasando No a eres todos. el único. Y apóyate, bueno, nosotros también, porque nosotros también tenemos nuestra experiencia. Es Si así. deseas algún mensaje, que muchas veces pasa que no te quieres acercar a otro, ¿no? Quizás de Sí. tu mismo entorno, por miedo, un especialista no le quieres decir nada, bueno, nosotros también estamos disponibles si lo Sí. necesitas, ¿no? La realidad es que, bueno, en general nuestros maestros son maravillosos, siempre nos van a tender la mano, apoyarnos, ayudarnos con el paciente, enseñarnos a enfrentar la complicación, a darnos las palabras acertadas, a enseñarnos de su experiencia. Conclusión, lo que acaba de decir Mariana, enfrentarlo de forma responsable y siempre el acompañamiento al paciente y rescatar que Andrea publicó un trabajo porque queremos hablar de eso en nuestros episodios. Cómo va esto de la investigación en Venezuela. A veces nos subestimamos, a veces creemos que no es interesante lo que estamos haciendo.
Y la verdad es que no, la verdad es que aquí se hacen cosas increíbles de altura, de nivel, que pueden terminar en una revista nacional en otro país. A veces nos frustramos porque pensamos que es imposible o hay... Pero no lo es. O que no es lo interesante, no es que sea imposible. Yo siempre siempre pienso... No, fíjate que cuando tú tienes un trabajo así, o sea, tú le tienes cariño, pero tratas de llevarlo y te vas a encontrar muchas trabas en el camino. Sí. Sí, te alejas, y te alejas, te- lo dejas. te- Lo rindes, dejas, te, ok. te cansas y dices, no, no vale la pena. Pero sí vale la pena. Sí, Así vale. que Es más, vamos a finalizar nuestro episodio y quédense para lo que viene ahorita. ¿Eres tú quien está haciendo una o varias técnicas quirúrgicas que no hace más nadie aquí en el país, en la parte de glaucoma? Sí, me he caracterizado porque hago cirugía mínimamente invasiva en glaucoma y cirugías modernas. Ahorita estoy en un estudio multicéntrico de la gente de MST con el Travex Pro, que es como un Kahoot ahí, que eso viene pronto. Eso es Buenísimo. Está una pizquita ahí lanzando. que les regalo, una exclusiva para oftalmoverso. No fue fácil. O sea, al final la gente cree que eso es que uno nace aprendido, pero no fue fácil. Que cuando llegó la vitrectomía era por la necesidad del paciente y entonces aquí tú dices, bueno, puede ser una similitud en el que tú empiezas con técnicas modernas mínimamente invasivas en donde hay mucho paciente en el hospital que necesita de esa ayuda. Cuando uno está estudiando medicina piensa que es imposible terminar un trabajo de investigación y la realidad, y lo volvemos a repetir, es que los trabajos de investigación no los hace una persona, los hace una persona con un equipo. Que no necesariamente ahí tienes que tener dinero para publicar, que eso también es otra cosa que uno cree que uno se frena, ¿no? Y les tenemos una excelente noticia. es que nos hemos unido con ACM para estimular un programa de postulaciones para investigaciones con equipos de ARC. Escuchen bien, este programa ofrece a los médicos asesoría técnica, acompañamiento en proyectos tales como trabajos especiales de grado, artículos para revistas, trabajo para presentación en congresos nacionales e internacionales, e incluye insumos que apoyen la investigación. Increíble y maravilloso. Los equipos disponibles son el láser Fox de 810 nanómetros en oftalmología y el láser azul para ORL. Si quieren aplicar para alguno de estos trabajos y postular su trabajo de investigación, solo tienen que llenar un formulario que lo vamos a dejar abajo en la descripción.